Génesis 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Algo que es importante es que como que este capítulo, como que el capítulo 44 y 45 está como cortada la secuencia porque deberían estar juntos. Acuérdense que la Biblia fue escrita continua, se escribían en rollos muy, muy largos, pero posteriormente para su estudio se fue organizada, o sea, se fue cortando en capítulos y en versículos para que pudiésemos estudiarla y localizar las referencias más rápido. Entonces, el que lo hizo, la gente que lo hizo un excelente trabajo, pero aquí creo que sí se corta porque es un momento súper especial y cuando estamos en el mero clímax, como que ya pasamos al otro capítulo. Entonces creo que es necesario recordar rápidamente el capítulo anterior, donde si recordamos, José manda que le pongan su copa de plata a Benjamín, su hermano, el más chiquito, el que su padre amaba, y así lo hicieron, y cuando sus hermanos ya van saliendo, los alcanzan y les cuestionan por qué se han robado la copa. En fin, resulta que checan y obviamente la trae Benjamín. Entonces José dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar con Benjamín porque él es el que tenía la copa. Y los hermanos están totalmente preocupados, reconociendo que esto es consecuencia de su maldad, específicamente de haber vendido a su propio hermano. Y aquí Judá toma como ese papel de líder. Y si vemos desde el versículo 18 hasta que acaba el capítulo 44, Judá comienza a interceder, y Judá aquí es como un tipo de Cristo, que Cristo intercede por nosotros a la diestra de Dios, empieza a hablar. Dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos, a mi Señor tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Aquí tengo que hacer una aclaración, porque precisamente cuando en el estudio de este capítulo 44, ahorita estamos en el 45, pero estamos retomando el 44 porque es el mismo momento y para no romperlo lo estamos retomando un poco. Pero cuando yo compartí el capítulo 44, equivocadamente dije que José dice, y su padre lo ama, hice referencia como si hablara de José como tipo de Cristo. Pero no, está hablando de Benjamín, pero de igual manera es la misma aplicación, porque Benjamín, el nombre Benjamín significa hijo de tu mano derecha, y Benjamín nació en Efrata o en Belén, apuntando hacia nuestro Señor Jesús, que nació en Belén. Entonces, también ahí Benjamín, de alguna forma, es un tipo de Cristo, como aquí Judá es un tipo de Cristo como intercesor. Entonces, Benjamín dice, y su padre lo ama, sí, también es como un tipo de Cristo porque el padre ama a su hijo, ¿no? Y Benjamín significa hijo de la mano derecha. Entonces, la aclaración es que yo equivocadamente, cuando compartí el capítulo 44, equivocadamente referencié a José como aquel que su padre ama, y no. Es Benjamín, lo voy a volver a leer, dice, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su padre y su padre lo ama, o sea, es Benjamín. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y bueno, no lo voy a leer todo, pero está Judá intercediendo largamente, narrándole detalle a detalle todo lo que pasa, todo lo que había pasado, para terminar diciéndole esto. Al final,
te ruego por tanto, o sea, es la conclusión de su ruego, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo, o sea, él, Judá, no nada más está intercediendo, sino se está poniendo en lugar de Benjamín. Que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En pocas palabras, tómame a mí en lugar de Benjamín, porque si yo llego sin Benjamín, no voy a poder soportar ver a mi padre sufrir. Habiendo terminado Judá esta intercesión, es cuando entra aquí el capítulo 45 y dice, no podía ya José contenerse, o sea, todo el tiempo que Judá estuvo intercediendo, a José se le removía todos los sentimientos, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? ¿O qué podemos aprender o qué nos puede recordar? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él enseñaba a las multitudes, de alguna forma Él se revelaba más íntimamente a sus discípulos. De hecho, no sé si ustedes recuerdan las parábolas, se les explicaba a sus discípulos nada más. Entonces, dice, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Creo que esto de darse a conocer, podemos entender que esos tiempos íntimos, a solas, privados con Dios, son esenciales en nuestro caminar. Es cuando Dios se da a conocer a nosotros de una manera muy especial, muy profunda. Creo que eso es algo difícil de hacer hoy en día con el celular. Creo que ese es para la mayoría el talón de Aquiles, el no apagar el celular, el estar distraídos. Pero ¿cuánto necesitamos un tiempo lejos del ruido del mundo para poder estar totalmente enfocados a Dios y que Él se dé a conocer a nosotros? Así pasó. Y también esta imagen obviamente nos recuerda lo que hemos hablado de Zacarías, cuando en el futuro, como ustedes saben, el pueblo de Israel, la nación de Israel, no creyó en Jesús como el Mesías prometido. Ellos siguen esperando al Mesías, pero algún día Jesús se va a revelar, se les va a dar a conocer, así lo dice la palabra de Dios, y van a reconocer y van a llorar por el que traspasaron, o sea, van a reconocer que aquel Mesías que crucificaron sí era el Mesías prometido, ¿no? Entonces, eso va a suceder en el futuro, todavía no se ha cumplido, y esta escena no solamente nos habla de Jesús y su perdón hacia nosotros, cómo Él se revela a nosotros, sino también nos está profetizando un suceso que está todavía por acontecer. Dice entonces, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. O sea, es una escena muy conmovedora, o sea, lloró a gritos. Y fue tanto el momento, el llanto, los gritos, la situación, que se hizo una conmoción. La gente decía, ¿qué está pasando? Y bueno, rápido le llegó la noticia al faraón. Y dice aquí, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Fíjense, es interesante todo lo que habló Judá, porque si se fijan, casi todo el capítulo, a partir del versículo 18 del capítulo 42, Judá está intercediendo. Y aquí en este 45 no vemos más que a José llorar y luego nada más como que decir 3 palabras, yo soy José. Y siendo José un tipo de Cristo, nos habla mucho del carácter de Cristo, ¿no? Nos recuerda cuando se reveló a Pablo, dijo, yo soy Jesús. No dijo, yo soy
el Señor de señores, el Salvador, el Rey de... No, yo soy Jesús. Esa humildad, esa sencillez, cuando sus discípulos estaban en la barca y Jesús caminó sobre el agua y sus discípulos se espantaron, creyendo que era un fantasma, Él les dijo, soy yo, no temáis. Así viene en nuestra vida Él y nos dice, yo soy Jesús, así como José, ¿no? Yo soy José. Fue tan sencilla su respuesta. Y luego pregunta, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Fíjense lo primero que preguntó, ¿vive aún mi padre? O sea, desde siempre vemos que tenía un amor, un cariño, una honra bien especial por su padre. Lo vamos a ver marcadas veces en este capítulo. Y otra cosa que vale la pena decir, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Génesis 41-45, Faraón le puso un nombre egipcio a José, le puso Safnat Panea. Entonces, así así lo conocían, así le hablaban, aún sus hermanos, era el nombre que conocieron de él, porque así le hablaba a la gente, quizás hasta él se presentó de esa manera con su nombre egipcio, y por eso ahora les dice su nombre hebreo, su nombre real, yo soy José, ¿no? Creo que también es importante recordar eso. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vi aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Yo creo que turbados es poco, estaban aterrorizados. Imagínense, resulta que José, al que vendieron de esclavo y el que en repetidas veces les suplicaba que no lo hicieran y no tuvieron tantita misericordia, ahora es el segundo hombre más poderoso de la tierra, por decirlo así, que se conoce. Y en la tierra hay hambre y están en su territorio, o sea, literalmente estaban a merced de él. Y eso les turbó, les aterrorizó. No sabían qué iba a suceder, qué iba a pasar. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Ya habían pasado como 22 años de que lo habían vendido. Cuando José se presentó a Faraón, tenía 30 años, ya habían pasado 7 años de abundancia y llevaban 2 de escasez. Entonces tenía como 39 años en este momento José, y les está diciendo que no estén tristes. En algún momento les reclama, en algún momento les hace un comentario medio indirecto, no indirecta, como a veces podemos ser nosotros, ¿no? O sea, queremos reconciliarnos, pero seguimos dando ¿cómo se podrá decir? Seguimos lastimando a las personas y no nos aguantamos las ganas de alguna forma recordarles lo injusto que fueron o la actitud que tuvieron, pero vemos que aquí en ningún momento les da una palabra de culpabilidad de lo que hicieron. O sea, obviamente les dice, no os pese, dice, haberme vendido acá, porque había un propósito, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, él aquí está hablando de lo que le llamamos providencia, la providencia de Dios, o sea, ese poder de Dios en el cual nos protege, en el cual Él conoce el futuro y las circunstancias y mueve su poder
para cumplir los propósitos. O sea, lo que venga en el futuro, Dios ya está en nuestro futuro, porque Él es eterno, Él no está como nosotros en pasado, presente y futuro. O sea, Él es, y su providencia, que en su conocimiento de todo, Él ya planeó, proveyó las cosas, las circunstancias para que se cumplan sus propósitos. Y es lo que está diciendo aquí, que el propósito era preservarlos posteridad. Si José no hubiera estado ahí, literalmente se hubieran muerto de hambre. El hambre en la tierra era mucha, se hubieran muerto, hubiera desaparecido la familia de Israel. ¿Y cuál era la importancia? Que esa familia era la que Dios en su soberanía había escogido para que naciera Jesús, el Salvador del mundo. Si esa familia fuese exterminada, aniquilada, muriera, desapareciera, no hubiera podido venir el Salvador. Entonces Dios ya había prometido un Salvador y se lo prometió a Él mismo. Las promesas son para Él mismo. Por eso dice la palabra de Dios que todo es por Él, de Él y para Él. O sea, Él se lo prometió a sí mismo. Entonces, Él va a cumplir. Dios cumple lo que Él promete. Y obviamente nosotros somos bendecidos en esa promesa, ¿no? Bendecidos en la promesa del Salvador. Pero no nada más los quería preservar de que murieran de hambre, sino los quería preservar de contaminarse, porque ya un gran ejemplo es el capítulo 38, la vida en decadencia de Judá al vivir en Canaán. Cuando él estuvo en Canaán, su vida estaba yéndose en decadencia, en pecado, y Dios sabía que si se quedaban en Canaán se iban a mezclar, se iban a contaminar, se iban a corromper, y era necesario preservar esa línea pura para el nacimiento del Señor. Si ustedes se fijan en algo interesante, a pesar de todo lo que ha vivido la nación de Israel en la historia hasta nuestros días, y que es una nación pequeña, es una nación que conserva su identidad nacional. Hay pueblos como los fenicios, los filisteos, que ya no existen. ¿Por qué no existen? Aún los edomitas, descendientes de Saúl, no existen porque fueron absorbidos por otras naciones. Pero Israel, la nación de Israel, a pesar de todos los ataques que ha tenido, el haber sido sacados de su tierra, todo esto, el haber estado en otras naciones, aún siguen preservando esa identidad, ¿no? Entonces, Dios no nada más los llevó a Egipto, a José a Egipto, para preservar la vida de los descendientes de Jacob, sino también para que esa descendencia quedara pura y no se corrompiera con las prácticas que se hacían en Canaán, porque en Canaán se hacían prácticas pues de mucha maldad, no agradables a Dios. Entonces, algo que podemos confirmar es que quien lo hizo fue Dios. Quien lo hizo fue Dios. A veces no lo entendemos. Vamos a ver cómo lo confirmamos en el Salmo 105. Salmo 105, versículo 16, dice: trajo hambre sobre la tierra. Aquí el Salmo está recordando la historia de Israel y cómo Dios ha guiado a su pueblo a través de las diferentes circunstancias. Y dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Envió un varón delante de ellos. ¿Quién envió a ese varón? Dios. Entonces, no fueron sus hermanos, sino fue Dios. Y es la parte que a veces nos cuesta trabajo entender. Dios mueve las circunstancias, aun aquellas que parecen adversas, para cumplir sus propósitos. Y aquí lo vemos confirmado en la palabra, lo mismo que les está diciendo José. Vamos a regresar allá a Génesis. Y Dios me envió delante de vosotros, lo que estamos diciendo, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. O sea, fue Dios el que lo hizo.
Así pues, no me enviasteis acá vosotros, o sea, les insiste, les repite, les aclara, sino Dios. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, no que fuera padre de Faraón, sino de alguna forma Dios le había dado gracia a José y Faraón le respetaba, o sea, le pedía consejo como si fuera un padre, alguien que tiene sabiduría, alguien a quien ver, a quien seguir, como un líder, ¿no?, importante en esta nación. Dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Fíjense, otra vez recalco el amor de José. Lo primero que preguntó José es, ¿aún vive mi padre? Y lo primero que dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Fíjense cuántas veces hace mención de su padre. Por el primero que preguntó, aquí les dice, dense prisa y traigan a mi padre y platíquenle todo lo que han visto, díganle que todavía va a haber 5 años de pobreza y que Benjamín, sus ojos y los de Benjamín son testigos de que yo, José, soy el que les hablo. Díganle toda mi gloria y traed a mi padre acá. Pero les dice, dense prisa, traigan a mi padre para acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. O sea, fue un momento muy emotivo, muy especial. Benjamín era su hermano, era su único hermano 100%, los demás eran medios hermanos de sangre. Y pues aquí ambos lloran, aunque Benjamín estaba muy pequeño cuando dejó de ver a José, pues obviamente sabía de él, porque su padre lo sufrió y hasta este momento lo extrañaba. Y aquí lloran y dice el 16, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Entonces aquí Faraón se entera y le agrada, y Faraón también le dice lo mismo, o sea, trae a tu familia, no les va a faltar nada de aquí, van a comer de la abundancia, y aún les dice que les va a dar carros para que traigan a sus niños y a sus mujeres, porque el viaje era largo, era de días, semanas a pie. Entonces les dice que les va a dar carro, ¿no? Entonces vemos paralelamente aquí carro, o sea, ya se había inventado la rueda, ¿no? Como nada más como dato ahí interesante, porque a veces la gente piensa que estas cosas, la Biblia se escribió en no sé qué tiempo, no, todo va y sigue una línea paralela de la historia. Aquí vemos que según la historia ya existía la rueda, y aquí vemos que ya se usaba, ya tenían estos carros usados por los egipcios y lo estaban poniendo al servicio de José y su familia, y le dice que no se preocupe por sus enseres, o sea, por sus muebles,
porque la riqueza de la tierra de Faraón será vuestra. O sea, no te preocupes por tus muebles, aquí te vamos a poner muebles. Lo único que tenía la familia de Faraón era muebles y cosas así, porque comida ya no había. Y dice, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino, ¿no? Después de que pensaron que tuvieron temor, porque obviamente se aterrorizaron de no saber qué iba a pasar con José, porque fueron muy malos con él, pero aquí vemos que José en ningún momento les guarda rencor, no había un rastro de rencor en su corazón, los perdonó completamente, y aquí ya regresan con todos los carros y todas las provisiones y todas las atenciones que tuvo Faraón, porque Dios le había dado gracia. Dios estaba con José y le había dado gracia con Faraón y todos los que estaban en eminencia en esa nación de Egipto. Dice, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. O sea, les está diciendo que no se recriminen, ¿no? Porque muy seguramente iban a decir, es que yo te dije que no lo mataras, te dije que no lo vendí, yo te dije, tú fue tu idea, y luego, o sea, y tratamos vamos al pasado, y ya vamos al pasado, ya muchas veces ni al caso estar peleando por lo mismo, discutiendo por lo mismo, y aquí fue su encomienda, no, o sea, ya pasó, vamos a darle vuelta a la hoja, no se peleen, no se entristezcan, esto es mano de Dios, esto fue propósito de Dios, y los manda así que vayan en paz, ¿no? En su camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y es señor de toda la tierra de Egipto. Qué noticia, ¿no? Qué noticia. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Cuando le dijeron acerca de José, de que habían encontrado su túnica y todo, luego él ya se imaginaba, casi lo confesaba, que su hijo le había pasado algo, y ahora que son buenas noticias no lo cree, y a veces lamentablemente somos así, dice la Biblia que no debemos tener temor de malas noticias, pero hay veces que en nuestra naturaleza ya estamos pensando lo peor, y cuando se trata de creer lo que Dios nos dice nos cuesta trabajo. Fíjense algo interesante que dice, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Lo voy a repetir. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. ¿Cuándo se aflige nuestro corazón? Cuando no creemos. A veces nos pasa igual. Nos afligimos porque no le creemos a Dios. Que Él tiene cuidado de nosotros. Que Él está con nosotros. Que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, ni aunque pasemos por las aguas no nos vamos a negar. Él está con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros. Pero a veces nos afligimos porque no creemos. Nos pasa lo mismo que a Jacob. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¡Qué momento! ¿Qué momento? Él ya daba por perdido, o sea, vivía con el dolor de esa pérdida de ese hijo que él amaba, que ni lo pudo despedir, que ni siquiera pudo ver su cuerpo, su cadáver, que nunca pudo cerrar ese ciclo, ¿saben? O sea, cuando muere alguien, muchas veces el funeral no es tanto para la persona, sino para los seres queridos, mentalmente y emocionalmente cerrar ese ciclo, entender que lo que está pasando, y creo que en la pandemia que hubo mucha gente sufrió mucho porque nunca pudo ver a sus seres queridos, no vieron ni un cuerpo. Ahora peor la gente que se le han desaparecido hijos o familiares y nunca
a ciencia cierta supo qué pasó con ellos. Es algo, son heridas muy difíciles de sanar porque no hay como que una conclusión de eso, y así estaba Jacob, o sea, era algo muy, muy duro. Y ahora escuchar que vive, dice, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, o sea, Jacob, basta, José mi hijo vive todavía, ¿no? Iré y le veré antes que yo muera. O sea, era un anciano ya cansado, agobiado. A lo mejor cuando ya no tienes fuerzas ni de levantarte, ¿no? Y ahora le quedaba un largo camino que recorrer, pero él revivió, dijo, iré y le veré, o sea, antes que muera, ¿no? Tuvo otra vez nueva energía. Y algo que podemos ver en el aspecto de José como tipo de Cristo es que pues muchas cosas, ¿no? Primero José perdonó y el Señor nos ha perdonado a nosotros, y por lo tanto nosotros también tenemos que perdonarnos. Y ahí donde les dijo eso precisamente, que no riñáis en el camino, o sea, que ya no discutieran, pues también nosotros como hermanos en Cristo no riñamos en el camino, ¿no? No riñamos en el camino, no nos estemos peleando o discutiendo unos con otros. Al contrario, Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros, ahí en Juan capítulo 23. Y aquí ya para finalizar, otra cosa importante es el amor de José hacia su padre. Amaba mucho José a su padre, y eso también nos recuerda el amor del Señor Jesús hacia su padre. Hemos mencionado el amor del Padre hacia Cristo, hacia su Hijo. Este es mi Hijo amado, pero también hay un amor, es un amor recíproco, es un amor mutuo entre ellos, porque el Hijo también ama al Padre. Así como José amaba a su padre, todo el tiempo en este capítulo vemos preguntando por su padre, que quiere ver a su padre. Es importante entender que la razón por la que Jesús vino a este mundo fue por amor a su Padre. El amor a su Padre fue su fuerza, su motivación para venir a redimir la humanidad caída, porque el Señor Jesús ama a su Padre y quiere hacer su voluntad, ¿sí? Entonces, el deseo de Cristo de hacer la voluntad de su Padre fue lo que lo trajo a esta tierra a morir por nosotros. Y José, el amor que vemos de José hacia su padre es un tipo débil. De hecho, todos los tipos que vemos en la Biblia en estos hombres son débiles, son imperfectos. Solamente son como una sombra. Son una sombra de Cristo. Entonces, este amor que José tenía por su padre, que era muy grande, es solamente una sombra, porque el amor que Jesucristo tiene por su padre es infinito, es enorme. Ese amor entre Dios Padre, Dios Hijo y aún Espíritu Santo. Es una armonía y una comunión entre ellos hermosa, y es la forma en que Dios quiere que nosotros también vivamos en esa armonía, en esa comunión y en ese amor unos con otros, como familia de Dios.